Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Buenas tardes, queridos amigos. Como cada semana estamos en tu casa para traerte un mensaje de esperanza. Muchísimas gracias también a un montón de amigos y amigas que nos ven por esta pequeña pantalla de Costa Noroeste. Y de verdad que son palabras siempre de ánimo, de estímulo a las que nos llegan a través de muchos de ustedes. Pero me gustaría realmente agradecer a cada uno que sinceramente también en el Facebook pues ponen sus notas o en el WhatsApp, y de verdad, muchísimas gracias. Eso me dice que hay un público ahí que está viendo el programa. Y hay una señora que está, esto es tremendo, está al lado de Filipinas, y me escribía en el Facebook y me decía: he conseguido encontrar el programa y estoy viendo el programa. Así es que es maravilloso que tan lejos la gente pueda ver este programa. Así que si vives en San Lucas eres un privilegiado, porque esta señora está a miles de kilómetros. Bien, hoy vamos a dedicarnos un programa a estos valores que la sociedad dice que se están perdiendo. Ya el programa pasado también lo dedicamos a lo mismo. Los valores, decimos, los valores se están perdiendo. Ya no sé como antiguamente, como yo cuando era joven y tal, y cada uno expresa esa pérdida de valores de una manera. Para hablarnos de estos valores, y especialmente para el valor de la humildad, hemos invitado pues a un amigo y hermano, y cómo no también, pues un hombre bastante entendido en los temas. Él es Emilio Carmona. Bienvenido, Emilio. Bien hallado, muchas gracias. Él es biólogo molecular y está trabajando ahora mismo no en ese tema, pero sí en otros. Pero siempre relacionado un poco con digamos, el sentimiento social, el sentimiento de la humildad y el sentimiento humano. Por eso, en esta tarde, con ustedes, me gustaría atreverme a preguntarle qué son los valores y a qué se refiere la gente cuando dice los valores se están perdiendo. ¿A qué valores se están perdiendo? Cuando hablamos de valores solemos referirnos a aquellos principios éticos que rigen nuestra conducta, porque realmente no hay sociedad que no tenga un código ético. Todas las sociedades lo tienen, todas las empresas lo tienen, todas las familias lo tienen. La cuestión es en qué consiste, cuáles son y también hasta dónde se extienden, porque realmente escuchaba hace poco que hay empresas que tienen un código ético, pero lo mantienen solo en su fuero interno. No hay más que ver, la mafia tiene un código ético muy fuerte. Dentro del círculo de la familia no puede haber traición, o si no, uno ve las consecuencias que son bastante serias. Ahora, fuera de ese círculo, todo lo que quieras, ¿no? Entonces, realmente, lo que hay que ver es cuáles son los valores que rigen nuestra sociedad y también dónde se traza la línea, el círculo de hasta dónde se extiende esa obligación. Entonces, tú has dicho que son los principios que nos permite orientarnos en la vida, ¿verdad? Efectivamente, sí. Los principios éticos son cuestiones que no se ven de inmediato los resultados, a diferencia de cuando hay una ley de la gravedad. Si yo decido violar la ley de la gravedad y me salto de un quinto piso, las consecuencias van a ser inmediatas, mientras que los valores éticos y morales no se ven las consecuencias de inmediato, sino que en ocasiones se ven a medio o incluso a largo plazo. Y eso es lo que nos preocupa,
porque vamos viendo a veces un deterioro en ciertos principios, en ciertas cuestiones, que las consecuencias no se van a cosechar de inmediato, o algunas ya se están cosechando, que vienen de largo, pero pensando en nosotros o en los que vienen detrás, qué va a ser lo que ellos van a sufrir. Pero a mí personalmente, toda esta cuestión de los valores me interesa a otro nivel. Hay un nivel que es a nivel social, ¿no? A nivel grupal. Como seres humanos, pues sí, sabemos que matar está mal o que mentir está mal, porque al fin y al cabo se deterioran las relaciones humanas, ¿no? Y si se deteriora la confianza, pues nadie puede sobrevivir así, nos necesitamos unos a otros. Pero hay una cuestión que a mí me interesa a nivel individual, que también como persona, hasta qué punto me deshumanizo cuando traiciono también esos valores, cuando yo empiezo a pensar que da lo mismo si me salgo con la mía, si yo puedo mentir y salirme con la mía, si puedo robar o matar o traicionar una confianza y salirme con la mía. No es solamente el daño que haga a otro, sino también la corrupción que se va apoderando de mi corazón. Y también como cristiano hay otra dimensión importante, y es que para nosotros todo pecado, que es el término que usa la Biblia para hablar de lo que son las transgresiones, es decir, cada vez que violamos esa ley que Dios ha puesto en nuestros corazones y que también Él ha revelado, cada vez que traicionamos esa confianza, cada vez que infringimos esos mandamientos, cada vez que actuamos en base a nuestro orgullo o cada vez que mentimos, o en base a nuestro egoísmo, estamos traicionando ese mandato de Dios. No solamente estamos haciendo daños a otros, nos estamos haciendo daño a nosotros, nos estamos autodestruyendo, pero además estamos ofendiendo a Dios. Esta dimensión es muy importante porque evidentemente desde un punto de vista humano puramente o secular, pues está bien tener principios, está bien tener ciertas normas éticas porque nos beneficiamos todos, pero no olvidemos que el ser humano tiene una dimensión espiritual y a mí personalmente esa es la que más me preocupa. Lo otro también, por supuesto, pero si me apura, lo otro es una consecuencia que va a venir después como resultado de lo primero que ocurre interiormente. Muy bien. Esto me va a llevar a preguntarte los valores. Decimos valores eternos. ¿Quiere decir que cuando nacemos ya traemos dentro de nosotros, de una manera genéticamente, traemos ya esos valores eternos que luego se le pueden desvirtuar por alguna razón? Realmente el debate de si algo se trae innato o no viene de largo. Siempre en español se dice se nace o se hace, y en inglés se dice nature o nurture. La idea es, ¿venimos ya equipados con una serie de valores o realmente los adquirimos? Y es curioso porque en cuestiones como la psicología, en los años 60-70, lo que estaba de moda era atribuir todo a la educación. ¿Eres de esta manera? Pues esto es por cómo te han educado tus padres, cómo esto ha influido en tu infancia, en tu adolescencia, y de los años 90 para acá hay un giro, hay un cambio, y ahora todo se busca explicar a través de la genética. Y ahora todo es heredado, o sea, yo soy así porque lo llevo, antes se decía lo llevo en la sangre, lo llevo en los genes, ¿no? Es lo que se dice ahora. Ahora a todo se le busca una base genética, a todo comportamiento humano, a toda actitud, incluso desde un punto de vista evolutivo, buscar si eso viene de nuestra misma naturaleza, de nuestras raíces. Y lo cierto es que en el ser humano, independientemente de conclusiones que podamos llegar en algunos detalles, está claro que en nosotros hay una capacidad de hacer el bien y de hacer el mal. O sea, el ser humano, lo vemos, es capaz de lo mejor y de lo peor. Podemos ser capaces de sacrificar nuestra vida por otro, o podemos ser capaces de quitar cruelmente la vida a otra persona. Si hay algo que perturba al mundo hoy en día, es pensar que una de las sociedades más avanzadas, como fue la alemana, que no fue un pueblo bárbaro, llegó a perpetrar ese horror que fue el Holocausto. O sea que eso es algo que a día de hoy se sigue analizando, se sigue estudiando y sigue dejando perplejos a grandes mentes. ¿Cómo hemos llegado a esto? Y no a través de la barbarie o de la ignorancia, sino más bien desde la cultura, desde el conocimiento, y llegar a la conclusión de ver como algo legítimo, algo terrible. Entonces,
realmente el ser humano trae ciertas condiciones o ciertas predisposiciones. Hay personas que pueden tener más predisposición a la agresividad o la violencia que otras, aunque todos tenemos algo. Hay personas que pueden ser más empáticas que otras, a buscar empatizar, todos tenemos algo. Pero creo que no podemos olvidar, nuevamente digo, la dimensión espiritual. O sea, no podemos reducir al ser humano a una mera máquina que es producto de sus genes o producto de cierto ambiente. Tenemos una capacidad de decisión y tenemos una responsabilidad moral, y esto lo podemos afirmar desde la fe, como cristianos. Entendemos que el ser humano trasciende lo puramente material, y esto hoy en día decirlo es un poco chocante, porque muchas veces en el fondo estamos viendo al ser humano, y en biología molecular se ve así, casi como una máquina, fruto de mecanismos puramente moleculares de sus células, ¿no? Incluso hoy en día se busca explicar el comportamiento a través de la neurología, la neuropsicología, y buscar, pues, ver al ser humano como fruto de causas materiales, ¿no? Lo que traiga heredado y el entorno. Pero no es así. Hemos visto personas, y los que somos cristianos hemos tenido el privilegio de ver personas cambiar, y vemos que hay otra dimensión, una dimensión espiritual, y ahí influye mucho también cuáles son nuestros valores en ese sentido, cuál es nuestra visión de cómo vemos el mundo, cómo vemos a Dios, cómo nos vemos a nosotros mismos. Así que la creencia de la que partamos, los principios de los que partamos, van a tener mucho que ver con cómo seamos y cómo actuemos después. Claro, al mundo le preocupa, dependiendo del entorno, quizás le preocupe solamente cómo actuamos. De hecho, yo he dado formación en temas de psicología para cuestiones laborales, y hay un lado perverso en todo eso, porque claro, se busca que la persona tenga valores, tenga principios, esté feliz, para que rinda, para que produzca. Buscamos ser personas con capacidad de adaptación, que sin duda es un rasgo bueno mentalmente, tener capacidad de adaptarnos. ¿Pero para qué? Para poder adaptarnos a los cambios de la sociedad. Pero en todo eso, en el fondo, subyace un concepto utilitarista del ser humano. Nos interesa usar a la persona, claro, queremos que esté bien para que rinda. Pero a mí me preocupa otra cuestión, es ¿qué somos? Antes de lo que hacemos, ¿qué somos? Lo primero es tener claro cuál es nuestra identidad. Y después de que tengamos claro qué somos, veremos cómo estamos y veremos lo que hacemos. Claro, si vemos al ser humano como algo puramente material, como un animal fruto de la casualidad, si tenemos un enfoque materialista, pues las consecuencias van a ser diametralmente opuestas a si vemos al ser humano ante todo como un ser espiritual, como alguien que es fruto de un diseño, de un propósito, de una mente superior que además quiere relacionarse con nosotros. Por eso alguien piensa, ¿la teología es útil para algo? Pues es muy útil, porque según el concepto que tengamos de Dios, será el concepto que tengamos del mundo y de nosotros mismos. ¿Qué somos? ¿Somos una mota de polvo flotando en el espacio? ¿O somos el fruto diseñado con intención, con un propósito, por un creador? ¿Hay alguien que se preocupa por nosotros? ¿Hay alguien que se preocupa por quien nadie más se preocupa? ¿Nos interesa el ser humano solo en la medida en que es útil a la sociedad? ¿O nos interesa la persona que puede estar en un rincón del planeta, que al resto del mundo quizás no le importe, pero nos importa por el valor intrínseco que tiene? ¿Tiene la vida un valor intrínseco o el que nosotros le queramos dar? Y cuando enfrentemos dilemas éticos límite, pues ahí se va a ver el valor que le demos a la vida humana, el valor que le demos a la persona, va a depender si lo estamos haciendo en base a criterios puramente materialistas, puramente utilitaristas, o si creemos que hay un valor intrínseco, que hay un propósito intrínseco a la persona, y en base a eso actuaremos en consecuencia. Bien, me lleva otra vez a preguntarte si el ser humano ha sido diseñado por Dios, en ese diseño ¿estaba incluido esos valores? Es la misma pregunta, pero ya que tú me has sacado del diseño, la frase diseño, yo te pregunto, ¿por qué? Si vienen esos valores de atrás, somos responsables por lo que hacemos. Efectivamente. Y efectivamente somos responsables de lo que hacemos. ¿Tendríamos que aceptar que los valores vienen en el diseño? Sin duda, cuando Dios crea al ser humano, lo crea con un propósito. Eso significa que va incluido en el paquete que si estamos creados para amar porque Dios es amor, pues tenemos esa capacidad para amar con la cual Dios nos creó. Lo que ocurre es que a día de hoy, y este es el retrato que nos pinta la Biblia,
el ser humano no lo vemos tal y cual Dios lo diseñó originalmente. Si vemos el Coliseo de Roma, no estamos viendo el Coliseo como era originalmente, estamos viendo las ruinas que quedan del Coliseo. Cuando vemos el Partenón en Grecia, no estamos viendo el Partenón en todo su esplendor, estamos viendo las ruinas del Partenón. Y de alguna manera el ser humano, lo que vemos hoy, en su carácter, en cómo somos, es eso, ruinas. Estamos viendo un ser creado con un gran propósito, con un propósito alto, creado para amar, creado para expresar esos valores, pero como digo, no son valores en el vacío, son valores que tienen que estar basados en una relación con alguien, y ese alguien primero es Dios, y después nuestro prójimo, nuestro semejante. Esos valores de amor, de respeto, de fidelidad, de humildad, todo eso se refleja en la relación que tenemos con Dios y con las demás personas. Y si fuimos creados para eso, lógicamente tenemos ese diseño dentro de nosotros, pero es un diseño que a día de hoy está arruinado. Entonces, si queremos decir que si esos valores los llevamos en el sentido de que estamos diseñados para ello, sí, es nuestro propósito. Si queremos decir que esos valores los tenemos ahora, queriendo decir que tenemos la capacidad de ejercerlos de manera intacta, no es así, porque más bien sentimos el fracaso. En la Biblia lo vemos que Pablo lo expresa así: el querer está en mí, pero no el hacerlo. De modo que, de alguna manera, en el ser humano hay grandes aspiraciones, pero hay un fracaso en el sentido de no alcanzar la meta. Y curiosamente, ese es el significado de la palabra pecado en el original. Hay varias palabras que se usan, tanto en hebreo como en griego, pero la palabra que se usa en el Evangelio, hamartía, que es pecado, significa errar el blanco. Eso significa que hemos sido creados con un propósito y hemos errado ese propósito. No hemos acertado en la diana, no hemos cumplido nuestro objetivo. La Biblia lo describe como que todos hemos fracasado, todos hemos pecado y por lo tanto no alcanzamos la gloria de Dios. No alcanzamos a expresar lo que Dios quería que expresásemos, ese carácter. Y a veces se endurece tanto nuestra conciencia, nuestro corazón, que ya ni lo sentimos. Pongo un ejemplo. Si alguien se arregla estupendamente para ir a una boda, nos ponemos todos guapos, imaginemos, una dama se pone un vestido blanco precioso, se le cae una mancha estropea todo. Y ya dice, ya esto no está bien. Pero un mecánico que está trabajando en medio de la grasa, se limpia y lo ve lo más natural del mundo, porque está tan sucio que no se percata. Hay una historia que se cuenta de la época industrial, cuando en Londres todo era esta neblina del carbón que había. Una madre ve a su hijita con la carita sucia y decide lavarle la cara, así que le limpia bien la cara, y cuando le ve la cara toda limpita, se da cuenta de que las manos, el cuerpito, todo, la niña está sucia, pero lo resalta mucho más ahora al ver su cara limpia. Así que lava a la niña y ya le tiene que lavar la ropa y la niña queda limpia. Pero al ver a la niña limpia, se dan cuenta ellos lo sucio que están, de modo que ellos deciden también lavarse y limpiarse. Y entonces miran a su alrededor la casa y ven todo lo llena que está del hollín de la suciedad y deciden también limpiarlo. Al ver la casa reluciente, los vecinos dicen, oye, que esta casa destaca, estamos aquí todos con la casa sucia, y comienzan a limpiar todo el barrio y así influye hasta toda la ciudad. Y ocurre un poco así, nosotros estamos tan sucios, tan manchados que no nos percatamos, pero si hubiese alguien limpio, resaltaría totalmente. Lo que nos cuenta el Evangelio es que efectivamente alguien limpio caminó entre nosotros. Y esa persona fue Jesús de Nazaret. Y él, a diferencia de nosotros, era totalmente limpio. Y su limpieza señala nuestra suciedad. Y ante eso caben dos reacciones, que son las que nos presenta el Evangelio, que ocurrieron. Algunos acuden a la luz para ser limpiados y otros dicen, este nos estorba, hay que quitarlo de en medio. Y eso es lo que tenemos que tomar una decisión todos. Cuando vemos ese contraste entre lo que debiéramos ser y lo que somos realmente, podemos elegir la opción de acudir a la luz, que en parte es doloroso porque va a exponer toda nuestra suciedad para ser limpiado, o podemos escondernos o incluso intentar quitar de nuestra vista o eliminar y quitar de en medio a quien expone nuestra suciedad. Bien, Jesús, en su contexto,
de la noche y un momento, en Lucas, creo que es Juan, capítulo 13, él va a decirle a sus discípulos, una vez que le ha lavado los pies a cada uno de ellos, le dijo, ejemplo os he dado. En otro momento, anterior a ese, él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y como consecuencia, hallaréis descanso para vuestra alma. Pregunto ahora, ¿necesitamos aprender a ser humilde? Porque como tú bien nos has explicado que aunque traigamos en el diseño, vamos a decir, la humildad, esto se ha estropeado. Así es. Entonces, la invitación de Jesús es a aprender a ser humilde. ¿Se puede aprender a ser humilde Pues sin el diseño? realmente, si Jesús mismo lo está diciendo, yo no soy quien para contradecirle. Él está diciendo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Claro, esto dicho por cualquier otro sería arrogante, ¿no? Un amigo bromeaba y dice, te voy a recomendar mi libro, La humildad y cómo la conseguí. Porque decir eso de nosotros estaría fuera de lugar. Pero en el caso de Jesús de Nazaret no está fuera de lugar. ¿Por qué? Porque si pensamos precisamente en la posición que él tenía anteriormente, si pensamos que Él es Dios, que se hace hombre, que se humilla a estar como nosotros, Él tiene todo el derecho a hacer esta afirmación. Pero es más, tenemos que ver también qué es lo que lo motiva. Lo que Él dice es, hallaréis descanso para vuestras almas. Hay personas que han objetado, la pensadora Ayn Rand decía que el Dios de los cristianos le parecía un Dios ególatra, ¿no? Que quería que le alabasen, que le adoren, y al hacer esto estaba cometiendo un fallo de categoría de razonamiento, porque es atribuirle a Dios cualidades humanas, limitaciones nuestras. Si un ser humano dice, adoradme, soy vuestro creador, eso estaría fuera de lugar, sería soberbia, no sería nada humilde. Pero si aquel que nos ha creado realmente está diciendo, soy vuestro creador, alabadme, en su caso, él tiene todo derecho, porque él realmente es quien nos ha creado. Pero hay algo más también, es que Dios al decir eso está buscando nuestra felicidad. Porque Dios lo que quiere para nosotros es el mayor bien. El mayor bien es lo único que nos va a hacer felices. Y el mayor bien es Él mismo. Por lo tanto, cuando Él se ofrece a Él mismo para que le conozcamos, para que le adoremos, lo que nos está brindando es la oportunidad que tenemos de ser felices. Y Jesús, cuando está diciendo que le imitemos, lo que está buscando es nuestra felicidad. Por lo tanto, Él está buscando su gloria porque tiene derecho a ella, pero además es para nuestro propio bien. Y sin duda que tenemos que aprender de Él, porque Él renunció a todo lo que tenía. Él, contrariamente a lo que esperarían algunos, no nació como un rey en un palacio. Nació en un sitio tremendamente humilde, tanto que no hubo lugar para ellos en la posada, y tuvo que estar como un niñito en el lugar donde comen los animales, en un pesebre, en un establo. Y vemos que en su vida Él no acumuló en ningún momento riquezas, se crió como el hijo de un carpintero constructor, y en una aldea, Nazaret, que hasta tardaron los arqueólogos en encontrarla, en un lugar que era considerado como algo de poca estima. Entonces, realmente Jesús vivió toda su vida de una manera humilde, rechazó cualquier corona que le pudiesen ofrecer. Él mostró que él buscaba solamente una cosa, hacer la voluntad de su Padre, hacer la voluntad de Dios. Y es que realmente la humildad podemos definirla de varias maneras. Una de ellas no es pensar menos de nosotros mismos, sino pensar menos en nosotros mismos. La Biblia dice que nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino que pensemos cada uno de nosotros mismos con cordura. En ese sentido, para nosotros la humildad significa reconocer nuestra bancarrota moral, nuestra ruina delante de Dios. En el caso de Jesús, la humildad consiste en saber quién es Él realmente, y Él tenía una estima de sí con cordura, ni más ni menos que la que tenía que tener. Pero el hecho de que Jesús pensaba menos en sí mismo, lo vemos en el hecho de que Él está dispuesto a ir a la cruz, a morir por nosotros, a que anduvo haciendo bienes. Él, todo su ministerio fue de ayudar a quien lo necesitaba, de llevar la palabra adecuada, de llevar la sanidad a quien lo necesitase. Es decir, es una vida totalmente desprendida y desinteresada de sí mismo, y de eso tenemos que aprender. Humildad es también reconocer nuestras limitaciones y que tenemos que aprender. Eso es también la humildad.
y significa por lo tanto reconocer nuestra dependencia de Dios. Jesús nos dio un ejemplo, y así lo describe la Biblia, que aun siendo igual a Dios, siendo igual a su Padre, Él se humilla y toma condición de siervo, forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte, y nos demuestra la necesidad de orar constantemente, enseñándonos cómo se vive en dependencia de Dios. Jesús nos da un ejemplo sublime de humildad y de mansedumbre, renunciando a sus derechos. La Biblia nos invita a imitarle, siendo que Él tenía todo el derecho a tener una vida como un rey. Él tomó una vida de servicio, de siervo, y nosotros tenemos que aprender lo mismo. Así que sí que tenemos muchísimo que aprender de Jesús. Lo que ocurre es que hay personas que quieren imitar a Jesús sin antes haber reconocido su bancarrota moral. Y eso es querer tirar de los bueyes con el carro, es poner las cosas al revés, es querer que el vagón tire de la máquina, y así no va a funcionar nunca. Es querer empezar la casa por el tejado. Para seguir realmente a Jesús, primero hay que rendirse a sus pies, hay que reconocer nuestra situación de bancarrota. Para conocer a Jesús como maestro, primero tenemos que conocerle como Salvador, y esa es la invitación que nos hace el Evangelio. Ha habido personas, y hay personas que dicen que admiran a Jesús de Nazaret. Gandhi decía, no me gustan los cristianos, pero admiro al Cristo. Realmente algunos han confesado, Napoleón también admiraba a la persona de Jesús de Nazaret, la figura histórica, y muchas personas insignes han visto en Jesús una fuente de inspiración. Pero eso no es suficiente. Si buscamos seguir a Jesús sin antes reconocer nuestra bancarrota espiritual delante de Dios, realmente pues podremos conseguir quizás una vida que a los ojos de los demás, en apariencia, consiga mucho, pero realmente si queremos un cambio interno, auténtico, de dentro a fuera, Jesús nos invita a nacer de nuevo, a un cambio radical en nuestra vida. Y eso es justamente la oferta del Evangelio. Y a partir de ahí, seguirle como maestro. Lo triste también es ver a veces cristianos que, llamando a Jesús Salvador y Señor, no parece que le estén intentando imitar mucho como maestro. Y esa es la paradoja de nuestro tiempo. Personas que admiran a Jesús, que le quieren seguir como maestro, pero no lo reconocen como Salvador y Señor. Personas que de boca para afuera le confiesan como Señor y Salvador, pero realmente no le están siguiendo como su ejemplo a seguir. Y como bien ha dicho antes, el ejemplo que él dio la misma noche antes de ser entregado, de quitarse sus vestimentas para ponerse la toalla y atender como un esclavo a sus discípulos y lavarle los pies y humillarse como el siervo de todos, es el ejemplo que debemos imitar a aquellos que nos llamamos cristianos si queremos hacerlo legítimamente. Bien, una explicación larga, pero creo que muy interesante. Espero que nuestros telespectadores pues estén un poco pendientes. Se dice también, y tenía anotado aquí, entre los mejores regalos que hacen los padres a sus hijos, figura el amor incondicional y los valores que estos empleen para regir la vida de sus hijos, que un día formarán parte de la sociedad en la que estamos enloquecida, pero viviendo hoy, ¿no? ¿Crees tú que los padres están dando esta formación a los hijos? ¿Le están transmitiendo esos valores a sus hijos? Como en todas las cosas en la vida hay buenos ejemplos y malos ejemplos. Y yo he tenido la suerte y la desgracia de ver tanto uno como otro. Hay padres que sí, y realmente he conocido personas que intentan imitar a Jesús en su humildad y mansedumbre, pero no es la tónica en nuestro tiempo. Antes o después uno descubre varias cosas. Que la vida es dura, que la vida es injusta también. Y uno aprende rápidamente a guardarse las espaldas para conservar nuestro trabajo, para progresar materialmente. Y claro, aquí entran en juego nuestros valores, no los que decimos de boca para afuera, sino los que tenemos en nuestro subconsciente. Claro, si yo considero que lo más importante en la vida es lo material, yo voy a intentar proveer todo lo material para mis hijos. Pero si yo creo que lo que mis hijos necesitan es un legado espiritual, voy a intentar dejarles un legado espiritual a ellos. Y a veces confundimos la humildad con lo que no es. A veces hay personas que creen que la humildad y la mansedumbre es dejar que te destruyan. Y entonces algunos dicen, yo no voy a ser de los que voy a dejar que me destruyan. Entonces, antes bien yo voy a ser el que voy a pisar. Y si tengo que mentir, mentiré. Y si tengo que hacer algo erróneo, pues lo haré para poder
mantenerme en mi posición socialmente y eso voy a intentar que quede en mis hijos. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué legado le estamos transmitiendo? Porque las herencias, al fin y al cabo, son cosas que se consumen. De hecho, suelen ser problemas. Los bienes materiales, a la hora de repartir los hijos y a la hora, aparte de lo que se quede del Estado y aparte de todos los problemas que da después, muchas veces son, en el fondo, quebraderos de cabeza. Pero el legado es algo que no se consume. El legado es el ejemplo que le vamos a dejar después a quien viene detrás. Y eso es lo que los padres tienen que pensar, qué legado le dejan de ejemplo a sus hijos. Porque, como decíamos antes, lo que Jesús dice es que si aprendemos de Él, vamos a hallar descanso para nuestras almas. Porque, confesémoslo, el orgullo es una carga muy pesada. Cuando mentimos, cuando pisamos a otros, cuando hacemos las cosas mal, cuando traicionamos nuestra conciencia, porque todos tenemos una voz de la conciencia, estamos cargándonos innecesariamente con una carga muy pesada. Es verdad que a veces hay que pagar un precio, por decir la verdad, hay que pagar un precio por seguir a Jesús, pero mucho mayor es el precio de no hacerlo, porque el rencor, el orgullo, la ira, la soberbia, la mentira, todo eso son cosas que se arrastran y es un precio mucho mayor. Muchos problemas incluso de salud que arrastran las personas vienen por problemas que en el fondo son espirituales, porque no soltamos nuestro orgullo, porque en el fondo creemos que si yo no miro por mí, ¿quién lo va a hacer? Y es verdad que lo que Jesús pide es un paso de fe, y no es fácil, y es verdad que a veces puede costarnos todo, lo dice Jesús así. El que ame su vida, la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, la encontrará. Y lo que nos da Jesús a cambio es algo que no tiene precio, nos da paz. Eso vale más que todo el oro del mundo, pero además nos da una esperanza que este mundo no puede ofrecer, porque al final, algo que descubrimos tarde o temprano, es que todo se va a quedar aquí, todo lo que sea material se va a quedar aquí, pero lo que hayamos sembrado a nivel espiritual, eso va a ser lo que va a quedar permanentemente, lo que dejamos de legado a otros y lo que nos vamos a llevar nosotros más allá de la tumba. Alejandro Magno, que fue el gran conquistador, pidió que en su funeral lo llevasen enterrado, pero que las manos las sacasen hacia afuera, fuera del féretro, para que viesen que se iba de este mundo con las manos vacías. Y como bien dice la Escritura, nada hemos traído a este mundo y nada sin duda vamos a poder sacar de él. Esto en el fondo lo sabemos, pero postergamos estas decisiones y estas reflexiones porque queremos vivir en la inmediatez del día a día y queremos salir adelante en el día a día. Al hacer eso, los padres no se dan cuenta que están privando a sus hijos del mejor legado que podrían dejarles, que es aliviarles la carga de su corazón. Y eso es lo más importante. Me viene a la mente un texto de Romanos, capítulo 3, creo que es, donde dice San Pablo que el que hace las cosas, no porque lo dice la ley, porque hay otra ley dentro de nosotros que es la ley de nuestra conciencia. Bien, yo he querido, y mi pregunta va por ahí, yo he querido ver ahí un poco, si yo tengo una ley que no es la que me enseñaron y está en el código, yo nací con esa ley de conciencia, la cual me dice que aunque la ley me diga, pues mátalo, mi conciencia me dice, no lo haga. Así es. Entonces, explícame un poquito de eso. Todos en el fondo tenemos conciencia del bien y del mal, es una de las cosas que nos hace humanos, es lo que los teólogos llaman la imago Dei, la imagen de Dios en el ser humano. Y es verdad que, contrariamente a lo que algunos sostienen, de que algunos amigos dicen, bueno, tú eres cristiano porque tú te has criado en el cristianismo, otra persona que ha nacido en otra religión se criará en otra religión, pero eso no es cierto, las personas a veces cambian de confesión, cambian de religión, hay personas que lo que han vivido es el ateísmo y sin embargo creen en Dios, hay personas que han recibido una educación cristiana y sin embargo deciden no creer o rechazar eso. Entonces el ser humano tiene una capacidad de razonar también y de entender qué es lo justo y lo injusto. Entonces sí es cierto que innatamente, y así lo expresa efectivamente la carta a los romanos Pablo, todos los seres humanos tienen una conciencia que le acusa o le excusa, ¿no? Como él expresa. Y si las personas actúan conforme a lo que es correcto, sean o no de la religión judía, que es lo que está hablando en ese momento, pues el Señor va a ver eso, cómo han actuado esas personas en base a su conocimiento y a su conciencia.
Lo que ocurre también es que ese conocimiento innato que traemos puede endurecerse, puede cauterizarse. Yo he escuchado testimonios de hombres que han traficado con mujeres y luego han cambiado, pero porque alguien les habló del Evangelio. Hay esperanza hasta para, podemos decir, el más canalla de todos, pero él comentaba que al principio le costaba hacer lo que hacía, pero que llega un momento en que lo ve como algo absolutamente normal. Llega un momento en que la conciencia se endurece y tratar a las personas como si fuesen objetos, ganado, y lo asume. Entonces, la conciencia existe, es innata en el ser humano, pero no es una guía infalible, porque es moldeable, porque puede endurecerse, porque la sociedad puede llegar a convencernos de que lo que no es normal es normal, y lo vemos en diversas sociedades donde se ha practicado el canibalismo, donde se han practicado la traición, donde se han practicado cosas que son terribles, ¿no? Con todo y con eso, bueno, y en nuestra propia sociedad hay valores que están cambiando, pero con todo y con eso hay una conciencia dentro de nosotros. Lo que pasa es que no buscamos en ella una guía infalible, es una guía que Dios ha puesto. Kant, el filósofo, decía: hay dos cosas que cada vez me llenan más de asombro cuanto más medito sobre ellas. Una es el cielo estrellado sobre mí y otra es la ley moral dentro de mí. Esas son dos claras evidencias que apuntan a un creador, a la existencia de Dios. Y un filósofo de la altura de Kant lo veía claramente. El universo, la existencia de este complejo, vasto y maravilloso universo en el que estamos. La vida, nosotros mismos, como seres conscientes que reflexionamos acerca de la finalidad de las cosas, testifica de Dios. Pero más que eso, la ley moral, la noción de bien y mal, que nos habla de que debe haber algo más que esta vida. Porque si esta vida es todo lo que hay, como dice el apóstol Pablo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. O sea, si la vida de persona justa es terminar comido por los leones o injustamente muertos, mientras que hay personas que prosperan, hacen injusticia y parece que se van de este mundo sin haber rendido cuenta de lo que tendrían que haber hecho, pues o todo es injusto y el universo entonces es absurdo, como llegaba a concluir el Marqués de Sade, de donde viene la palabra sádico, porque él, la conclusión que llegaba es que se puede ser cruel y disfrutar con ello porque no hay nada más que esto. O podemos llegar a la conclusión de que hay algo más, y por lo tanto nuestra vida debe estar regida por algo más, porque al final el universo, como decía Francis Schaeffer, es un universo moral. Hay un Dios que va a juzgar, hay un Dios al que vamos a tener que rendir cuentas. Y eso está en nuestras conciencias. En todo lugar, en todas las culturas, en todo tiempo, el ser humano tiene noción del bien y el mal como tiene noción de un ser superior al que adorar. Eso está ahí. Nosotros después veremos qué hacemos, porque como también decía C.S. Lewis, todos tenemos noción del bien y el mal, pero todos sabemos también que en algún momento hemos quebrantado esa ley en nuestros corazones. La Biblia habla de una ley que Dios ha puesto en el corazón del ser humano. La Biblia también habla de una ley que Él dio en el Antiguo Testamento, que Él dio al pueblo. La Biblia también habla de la ley de Cristo. Jesús eleva aún más los estándares morales, lo vemos en el Sermón del Monte, y Pablo dice que Él está bajo esa ley de Cristo. Santiago también la llama la ley de la libertad. El cristiano hace el bien, pero a diferencia de lo que hacen muchas personas, no para ganarse el cielo por nuestras obras, porque nadie alcanza. Como decíamos y dice Romano, estamos en bancarrota moral. El cristiano busca hacer el bien porque ha descubierto un poder superior, el poder redentor del amor de Dios, que se ha manifestado en la cruz de Cristo. Ese es nuestro motor. Buscamos tener valores, buscamos ser humildes, pero no lo hacemos para ganarnos el cielo. No lo hacemos, y no debemos hacerlo, para tener buen nombre entre los demás. En el fondo eso sería un orgullo disfrazado de humildad en nosotros. Lo tenemos que hacer como fruto de la gratitud, y fruto de haber descubierto que en esa humildad, en esos valores que Jesús nos brinda, hay mucha más felicidad. El cristiano no solamente saborea la felicidad de la esperanza que va a tener en el cielo, que también, aunque nos toque vivir en esta tierra cosas difíciles, en eso lo dejamos en la soberanía de Dios, pero es que incluso en medio de todo el sufrimiento somos capaces de ser felices, porque hemos descubierto algo que vale mucho más que todo el oro del mundo. Dice un querido hermano de Sri Lanka, Ajit Fernando, que las personas felices no son las que nunca sufren, son las que no le temen al sufrimiento. Y Jesús nos libra del temor a la muerte, del temor al sufrimiento, y eso es lo que nos da valor para vivir esos valores, valga la redundancia. Y sería lo que es el descanso para vuestras almas. Exactamente, ese descanso que ofrece Jesús. Es un descanso único, no tiene parangón.
escuchaba el testimonio de un cristiano de Palestina, que él anteriormente había militado en grupos terroristas, y él decía: yo antes no podía dormir, yo tenía que tomar pastillas para dormir 3 horas. Dice: cuando conocí el amor de Dios, y ha sufrido por ello, y le han apaleado, le han apedreado, ha sufrido por ello. Él decía: pero ahora tengo una paz que no se compara con nada. Ahora duermo 6 horas sin pastillas, seguidas. Y también Juan Luis Guerra, el conocido cantante, él cuenta su testimonio. Y él decía: yo tengo todo para ser feliz. He ganado 2 Grammy, tengo una familia que me quiere, la vida me sonríe, y sin embargo siento que me falta algo. Eso decía en una entrevista hace años. Y él escribió después una canción, volvió a sacar discos, él sigue editando canciones de amor y todo, pero sacó una canción titulada Testimonio, que comienza diciendo: no necesito pastillas para dormir si estás conmigo, porque él había descubierto esa paz que antes no tenía, y cuando, como él dice, fueron a él unos cristianos valientes que le hablaron de la buena noticia del Evangelio, él descubrió esa paz que antes no tenía, porque descubrió el perdón de Dios y descubrió un propósito para su vida. Eso es lo que ofrece el Evangelio, que no significa que no habrá dificultades, que no significa que hay que lidiar con cosas. En un sentido, la humildad se manifestará ahí en saber aceptar, y la mansedumbre, la vida que nos toque vivir. Y lo bueno es que la afrontaremos con Jesucristo a nuestro lado. Esa es la promesa. Sea la situación que nos toque vivir. Y como digo, eso da una paz, un descanso para nuestra alma, que no tiene precio ni se compara con nada. Bueno, querido amigo y querido hermano, tenemos que terminar. Estos relojes nos separan. No. Cuando pusieron las pilas alcalinas estas, eso nos separa. Sí. Creo que ha sido muy interesante, he podido aprender cosas de estas que tú me estás explicando. Expresarte, bueno, nuestra gratitud por venir desde Sevilla, pero antes desde Madrid, para estar con nosotros y hacernos este programa. Querido amigo, no sé, tú tienes tus propias opiniones, estamos hablando de esa relación personal tuya, contigo mismo y quizá con Dios. Tú sacas conclusiones de lo que aquí hemos estado hablando y tienen que decidir también creerlo o no creerlo, aceptarlo o no aceptarlo. Todo eso es un poco de decisión muy tuya. Pero Jesús dijo en una ocasión: venid a mí. Parece que sería una expresión arrogante, como decía antes Emilio. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Parece que es una expresión un poco parecida a la otra. No. Aprended de mí que soy manso y humilde. Sí, pero es que Jesús nunca ha fallado a nadie. Los que creemos en Él, nunca hemos notado que Jesús nos haya fallado. Nunca hemos notado que nos haya engañado. Si en algún momento hemos notado algo, el fallo ha estado en nosotros, nunca en Él, porque Él es inmutable. Dice que te ama, y dice que te ama, dice, y como amó a los suyos, los amó hasta el fin. Y Él dice que te quiere a ti y a mí y a Emilio como a las niñas de sus ojos. Si el amor de Dios, la palabra de Dios es inmutable. Si en algún momento has pensado que Dios te ha fallado, examínate a ti mismo a través de esta conciencia, que también hemos hablado de ella, ¿dónde estaba el fallo? ¿Verdad? Bien, me gustaría regalarte la Biblia. Como cada semana regalamos Biblia a todos los que nos llaman. Y tengo Biblias para ti. Y con gusto nos sentaremos, charlaremos, hablaremos, tomaremos café. Creo que es un placer estar un rato contigo y contemplando lo que cada semana traemos a este plató de Costa Noroeste para que tú estés como esta señora que me ha escrito desde Filipinas diciendo que ve el programa. Es una bendición que tú no tengas que irte a Filipinas para ver el programa. Ahí en tu casa sentado o están comiendo al mediodía y puedas ver el programa. Para mí es un placer estar aquí contigo y expresarte lo que sentimos en nuestros corazones como los invitados que traigo cada semana.
Que Dios te bendiga. Espero tu llamada al 618-638-696 o al 956-3644-60, más las demás cosas que te he dicho. Que Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene. Agradeciéndole a Luis, a Emilio. Emilio, muchísimas gracias. Un placer, gracias. Por el desplazamiento y todas estas cosas. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene, querido amigo.